Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de nuestro video podcast Impuestos 2.0. El día de hoy me acompaña Chermain Elizondo, quien es gerente de nuestra práctica de comercio y aduanas, y también nos acompaña Norman Harris, quien es gerente senior de nuestra práctica igualmente de aduanas y comercio de nuestra oficina en Panamá. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema muy interesante que es el nearshoring, particularmente hacia Centroamérica, y cómo eso está afectando o más bien planteando una serie de oportunidades debido a las características que tienen nuestros países. Entonces, el día de hoy vamos a estar explorando acerca del nearshoring y cuáles son aquellas ventajas que podrían las empresas eventualmente evaluar con relación a su cadena de suministro. Entonces, tal vez para empezar, me gustaría preguntarte, Chet, si nos podrías dar una idea acerca de qué es el nearshoring, cuáles son las tendencias en este momento, también el friendshoring y cuáles son esas oportunidades para Latinoamérica. Sí, muchas gracias. En efecto, en los últimos tiempos se ha visto una tendencia al nearshoring hacia la región centroamericana y eso se da en virtud de diferentes razones. Tuvimos la pandemia del COVID-19, tenemos la guerra con Ucrania, los aranceles con Estados Unidos, entre otras situaciones geopolíticas, y esto lo que ha hecho que las empresas empiecen a pensar las desventajas que tiene tener una cadena de suministros tan alejada de sus principales centros. Esto ha hecho que, por ejemplo, busquen acercarse a Centroamérica para tener los centros de producción y de distribución más cerca de sus destinos finales, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. De ahí que han trasladado operaciones de Asia a Centroamérica o instaurado también en Asia, pero en Centroamérica. Esto, por ejemplo, reduce los tiempos de tránsito de 30 a 40 días, pasaron a 7 a 10 días, entonces imagínate lo que es decirle a un gerente de logística esa mejoría en tiempos, ¿verdad? Ahorros en costos logísticos, vamos a no tener desabastecimiento de materias primas, etcétera. Entonces, realmente, a lo largo de estos últimos años se ha visto como una oportunidad para Costa Rica, para Panamá, Centroamérica en general, que puedan estas inversiones atraerse y aprovechar de los diferentes incentivos fiscales que tenemos en la región. Sí, totalmente, Chermain. Y a eso se suma el componente del friendshoring también, que es parte de esta ecuación, ¿no? Ya no se trata solo de costos, sino de alineamiento político, estabilidad jurídica y relaciones comerciales claras con los mercados de destino, de reducción de lo que se llama la fricción geopolítica. En ese contexto, Latinoamérica y particularmente Centroamérica empieza a verse como una región atractiva. Países relativamente estables, con tratados de libre comercio vigentes, marcos regulatorios conocidos y una familiaridad mayor con requisitos de mercados tan exigentes como Estados Unidos y Europa. Así que eso también es parte de esta variable. Yo creo que también un tema que pudo haber activado en cierta forma esta alerta es la crisis de contenedores que se dio hace algunos años. Correcto. Donde tal vez se evidenció cierta vulnerabilidad de tener un sistema tan interconectado a nivel global, ¿verdad? Entonces eso justamente hace que volvamos los ojos hacia alternativas diferentes para poder inclusive mitigar esos posibles riesgos que nos vayan a afectar nuestra cadena de suministro, en donde inclusive podamos tener cierto desabastecimiento, como en algún momento se tuvo cierto temor, ¿verdad? Claro. También en esta línea me gustaría, Norman y Cher, si nos pudieran comentar desde una perspectiva de nearshoring y friendshoring, cuáles son esas ventajas competitivas que ustedes visualizan que tienen nuestros países, Costa Rica y Panamá, de frente a esa oferta que se puede ofrecer o otorgar a aquellas empresas que estén interesadas en reevaluar su estructura de abastecimiento. Sí, correcto. En Costa Rica, bueno, el pilar que tenemos para la atracción de inversión extranjera directa definitivamente es el régimen de zonas francas, ¿verdad? Esto permite que empresas del extranjero, igual de capital local, puedan
acceder a un régimen que nos da ciertos incentivos fiscales, por ejemplo, exenciones o reducciones en impuestos sobre las utilidades, adquirir las mercancías que sean estrictamente relacionadas con las actividades autorizadas, exentas de IVA, de aranceles, exenciones, por ejemplo, de patente municipal, etcétera. Y esto lo que permite es que las empresas puedan instaurar, particularmente Costa Rica tiene su fuerte en producción de dispositivos médicos, pero además ha venido en crecimiento mucho lo que es el comercio de servicios. Share Service Centers, tecnologías de la información, por ejemplo, y cada vez más el país ha apostado por ir ofreciendo servicios de alto valor agregado. Eso es lo que Costa Rica ha apostado, ha funcionado esa fórmula, y Costa Rica pues ofrece una situación geográfica importante, donde estamos pues prácticamente en el centro, ¿verdad? Centroamérica es lo importante, conecta ambas Américas. Tenemos puertos, aeropuertos, un bilingüismo realmente alto en la región, lo cual permite que este tipo de empresas se puedan alinear, y un nivel de educación bastante alto. Entonces realmente pues Costa Rica ha invertido para que las empresas puedan venir, instaurarse en el país y pues al final lograr el objetivo que busca el régimen y la atracción de inversión extranjera directa, que es generación de empleo e inversión en el país. Norman, ¿y cuáles dirías desde la perspectiva de Panamá las ventajas que podemos tener? Sí, bueno, en Panamá se converge en una combinación muy interesante, ¿no? Tenemos un canal interoceánico, un hub logístico y aéreo, estabilidad, dolarización e incentivos claros para multinacionales. Esto lo convierte en un punto natural para estrategias de nearshoring. En Panamá, el gran diferenciador, obviamente, es la plataforma logística, ¿no? Se estima que a nivel de Latinoamérica y el Caribe, digamos, los servicios de transporte y logística de Panamá son número uno en la región. El canal, los puertos en ambos océanos, la conectividad aérea de Tocumen, todo eso hace que Panamá sea un nodo natural para la región y para nearshoring. A eso se suman varios regímenes especiales, muy conocidos como la zona libre de Colón, que es la más grande del hemisferio, para importación, almacenamiento y reexportación. También tenemos el área Panamá-Pacífico, que se dedica a la manufactura de alto valor agregado y producción de alta tecnología. Las llamadas zonas francas, que están para manufactura, ensamble y procesamiento de productos, y regímenes como CEU, sede de empresas multinacionales, y EMA, que ofrecen beneficios fiscales y migratorios para empresas que establecen en Panamá sus sedes regionales o ciertos procesos de manufactura y servicio. Esto permite diseñar estructuras donde la empresa puede centralizar funciones regionales, por ejemplo, logística, finanzas, compras, servicios al cliente, entre otros. Al igual que Costa Rica, Panamá cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales con socios tan relevantes como Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Y otro tema que muchas multinacionales valoran es la economía dolarizada, ¿no? Que reduce el riesgo cambiario. Para proyectos de nearshoring, eso facilita la planeación financiera y las operaciones regionales. Sí, eso que dice Norman, ¿verdad? Pues de la dolarización, creo que pues definitivamente ahorita es un reto en el país. En Costa Rica estamos viendo un tipo de cambio bastante bajo, históricamente hablando, entonces definitivamente es algo que las autoridades tienen que valorar, pues nos va a restar competitividad en la región. Y tal vez también quería adicionar con lo que comentaba Norma, claro, Panamá es por excelencia el hub logístico en la región. No obstante, bueno, Costa Rica, como parte de los servicios estratégicos que se pueden dar bajo el régimen de zonas francas, se creó la figura que conocemos popularmente como CEL, que es básicamente la prestación de servicios integrales de logística. Y la idea es justamente esto, ¿verdad? Convertirlo prácticamente en un hub donde las empresas pueden traer mercancías extranjeras, o también se pueden internar mercancías ya nacionales o nacionalizadas para la prestación de algún servicio logístico
etiquetado, reempaque, redistribución, y de ahí pues las empresas deciden si lo importan en Costa Rica o lo reexportan alrededor del mundo. Entonces, por supuesto, no tiene un desarrollo tal cual como en Panamá, pero es una opción que ahora Costa Rica ha implementado y algunas empresas pues, han estado ya operando bajo este sistema de sello. Tal vez aquí yo destacaría dos temas. El primero, que Norma lo mencionaba, tanto Costa Rica como Panamá tienen una red muy amplia de tratados de libre comercio. Eso quiere decir que productos manufacturados tanto en Costa Rica como en Panamá pueden tener acceso a tratamiento arancelario preferencial en las jurisdicciones más relevantes del mundo. Y en segundo lugar, también un tema que para mí es importante es la seguridad jurídica, la estabilidad. Ambos son países con mucha estabilidad política, y un tema adicional es que inclusive Costa Rica es ya miembro activo de la OCDE y Panamá está en ese proceso, ¿verdad? Inclusive Panamá está en ese momento discutiendo una reforma fiscal importante. Entonces eso manda un mensaje muy claro a los inversionistas de que son jurisdicciones en donde a nivel político se busca hacer bien las cosas y sobre todo mantener las condiciones que se otorgan para que podamos encontrar un ambiente de inversión donde tengamos certeza de que vamos a poder mantener las condiciones que se nos otorguen, y adicionalmente que vamos a estar en jurisdicciones con un sistema jurídico bastante consolidado. Así es. Me gustaría ahora pasar a preguntarles cuáles son aquellos retos o riesgos que ustedes visualizan desde la perspectiva de nearshoring, o inclusive oportunidades de mejora que podrían ofrecer nuestros países, Costa Rica y Panamá, de cara a este proceso que estamos discutiendo. Yo creo que tal vez una de las cosas más importantes es que hagamos definitivamente un estudio de factibilidad. ¿Por qué? Y un estudio de factibilidad integral, donde no solo pensamos qué incentivos fiscales voy a tener, que es pues, lo más común que pasa cuando se hace este tipo de revisión, sino pensar qué tengo que cumplir a nivel tributario, a nivel legal, a nivel de tramitología, a nivel, por ejemplo, de permisos de importación y a nivel aduanero, para poder tener una operativa exitosa bajo cualquiera de estos regímenes especiales a los que las vamos a aplicar, ya sea en Costa Rica o en Panamá, en general en Centroamérica. ¿Por qué? Porque llega un punto donde tal vez no se hace ese análisis integral, vemos muy bonito el régimen, decidimos ingresar porque cumplimos con los requisitos que pide la norma y es una operativa pues realmente afín con lo que busca el régimen, pero no estamos pensando cuando hicimos el análisis de factibilidad, ok, si voy a aplicar tratado de libre comercio, por ejemplo, bueno, ¿qué requisitos se tienen que cumplir para la certificación de origen? ¿Cumple o no cumple? ¿Qué tengo que hacer a nivel aduanero, por ejemplo, para poder aplicar las exenciones al momento del internamiento al régimen, etcétera? Entonces es muy importante que las empresas empiecen a ver el tema de cumplimiento aduanero de manera integral y no solo cuando ya estamos en la operativa. Y ahí es donde las empresas tienen también que empezar a implementar pues estas comunicaciones integrales en sus equipos para entender que pues realmente implementar una operativa en un país extranjero no es solo un tema legal o un tema de impuestos, ¿verdad? Sino que es un tema aduanero, un tema de permisos, ocupo o no ocupo registros sanitarios, por ejemplo. Entonces yo creo que eso sería la principal recomendación, y es empezar a tener una visión integral. Norman. Sí, y precisamente dentro de esos riesgos que hay que visualizar están las llamadas reglas de origen, ¿no? A veces se piensa, bueno, si produzco en Costa Rica o produzco en Panamá, automáticamente mi producto es originario y entra con preferencia a Estados Unidos, a la Unión Europea y otros destinos. Pero hay que tener en cuenta que cada tratado tiene sus propias reglas y son muy específicas, ¿no? Se inspiran en, por ejemplo, cambio de clasificación arancelaria, es decir, el producto se pasa de una clasificación arancelaria a otra, o por ejemplo hay un porcentaje de contenido regional, o incluso a veces hay procesos específicos que hay que realizar localmente, procesos químicos, etc. Entonces, si no se diseña bien la cadena de suministro, desde los proveedores de insumos hasta el proceso productivo local, se corre el riesgo de emitir certificados de origen que no están amparados técnicamente en la regla de origen, ¿no? Es un tema delicado, un tema técnico,
pero muy importante, ¿no? Así que yo creo que el cumplimiento de origen es un elemento que definitivamente las empresas tienen que tomar en cuenta. Aunado a lo que dice Norma, claro, muy importante ver la generalidad de los 3 pilares que tiene aduanas, ¿verdad? Origen, clasificación arancelaria y valoración aduanera. Por ejemplo, si tenemos una empresa que paga regalías a su casa matriz para importar determinadas materias primas que vienen con alguna marca, ahí es donde tenemos que pensar, bueno, eso es una regalía que tiene que ir en el valor aduanero o no de las mercancías. Tenemos políticas de precio de transferencia. ¿A qué valor tenemos que vender para cumplir tanto con políticas de precio de transferencia como con políticas de valoración aduanera? En temas de clasificación, ¿qué implica que esa mercancía ahora sea originaria de Costa Rica? ¿Qué parte arancelaria va a llevar? ¿Existe, por ejemplo, cambio de clasificación arancelaria para aplicar el TLC, como bien decía Norman? Es decir, es importante que se vea la integralidad para evitar tener después un cumplimiento o que tal vez la operativa no sea tan eficiente como principalmente la planteamos por no haber tomado en cuenta todas las aristas que implica tener una operación en Costa Rica. Muy bien. Y finalmente, no hay que soslayar que no todo es arancel, ¿no? En muchos sectores entran requisitos sanitarios, fitosanitarios, etiquetados, normas técnicas. Si la empresa no mapea bien esas realidades, puede tener la planta lista y el producto perfecto, pero sin poder entrar al mercado de destino por falta de registros o certificaciones. Totalmente, de acuerdo. Es un tema muy interesante porque para exportar o para importar no existe solo el requisito arancelario, sino el no arancelario, que es lo que dice Norman, ¿verdad? No es solamente el hecho de analizar cuál arancel o cuál tarifa aplica o no, sino que tenemos que ir más allá a indagar si tenemos algún otro requisito adicional, por ejemplo, de salud o de regulatorio, dependiendo del tipo de producto. Y tal vez para ir terminando, me gustaría que nos planteáramos el escenario de que una empresa va a venir o quiere instalarse en Costa Rica o en Panamá, bajo alguno de estos sistemas que hemos hablado, tomando en consideración todo lo que hemos hablado antes. ¿Cuáles serían sus recomendaciones de previo a que la empresa ya venga y se instale en Costa Rica? ¿Qué debería hacer antes para que toda esa implementación sea exitosa? Tal vez, Chere, primero con vos. Sí, definitivamente plantear la estrategia de factibilidad integral, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor régimen dependiendo de la operativa específica que vamos a tener, de los requisitos que cumple la empresa y finalmente pues de los efectos o resultados que queremos alcanzar? Una vez que decidimos, bueno, el régimen de zonas francas o cualquiera de los regímenes que se ofrecen en la región, ver los requisitos que se tienen que cumplir para eso, ¿verdad? Tal vez lo que quiero decir es, no simplemente instaurémonos en un país porque nos gustó, sino que hagamos la investigación adecuada de manera técnica para que logremos tener procesos exitosos, sino que pase de que una vez instaurado no fue lo que esperábamos y en 2 o 3 meses vamos a tener que cerrar operaciones. Pues no es la idea de ningún país atraer inversión extranjera directa para que no se quede o se mantenga a lo largo del tiempo. Costa Rica, por ejemplo, bajo el régimen de zonas francas, tenemos lo que conocemos como la renovación de incentivos, por lo cual, pues, conforme las empresas sigan invirtiendo en el país y haciendo inversiones adicionales, pues pueden seguir renovando sus incentivos. Entonces, ahí son estas cosas que a nivel de estrategia se tendría que valorar, por eso es importante, pues, asesorarse adecuadamente, ¿verdad?, para plantear la mejor estrategia a seguir para la implementación del negocio. Y eso, por supuesto, desde el punto de vista aduanero, implica revisar estos 3 pilares que comentábamos de clasificación arancelaria. Bueno, Costa Rica tiene un arancel específico a 12 dígitos que, si bien a nivel centroamericano con el SAN tenemos a nivel de 6 dígitos común, no va a ser la misma partida arancelaria si llega a Panamá finalmente a que si llega a Costa Rica. Entonces, todas esas especificidades es importante que las veamos de previo para cumplir con los requisitos. Norman. Sí, y bueno, también hay que definir la estructura operativa y el régimen que mejor se ajusta, ¿no?, de la empresa. No siempre la respuesta es zona franca o una sede de empresas multinacionales. Hay que evaluar, por ejemplo, qué tipo de productos estamos
generando los volúmenes, mercado de destino, niveles de valor agregado local y el horizonte de la inversión. Con esa información se diseña una estructura que representa, digamos, y optimiza los beneficios y que sea sostenible, ¿no? Y defendible frente a las autoridades. Tal vez para resumir, yo creo que existen muchas variables muy importantes. Una de esas es lo que menciona Norman, de identificar cuál es aquel sistema que realmente me funciona, dependiendo de la actividad, de los incentivos, a dónde voy a exportar o si voy a vender localmente, por ejemplo. En segundo lugar, saber cuáles son esos requisitos operativos, inclusive a nivel no arancelario de los productos que vamos a manufacturar. Y adicionalmente, yo le agregaría a esto que tanto Costa Rica como Panamá tienen un montón de ventajas. Entonces tenemos que sentarnos muy bien a realizar nuestro análisis de factibilidad para efectos de poder eventualmente concretar nuestro proyecto, ¿verdad? Dependiendo de la disponibilidad de recursos y adicionalmente otra serie de factores como, por ejemplo, infraestructura, que Exacto. ciertamente Costa Rica y Panamá tienen diferencias importantes en materia de infraestructura, en materia de la moneda, como decíamos, y otra serie de factores que siempre van a ser relevantes. Ya con esto finalizamos nuestro episodio de hoy. Agradecerles a todos aquellos que nos escuchan y igualmente invitarlos nuevamente a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, y que puedan estar atentos a nuestros siguientes episodios. Muchas gracias, Chef, muchas gracias, Norman. Gracias.